¿Canta conmigo? ¿Solo tienes con el freno o qué? Pues que vean, las mujeres ya ven, yo algún querer los tengo que hacer, pero que yo me digo, ahora canto más pop que jotas. Es cierto, es verdad, mentira. La jota es dura, me digo más a enseñar que a cantar. Pero una vez se me ocurrió, me llamaron de jurado a un pueblo de un señor que hay por aquí, que se llama Rincón de Soto, y allí me dicen, Julio, tienes que calificar, junto con el pueblo estaba mi querida amiga María Genzor, no me acuerdo, y me dice, Julio, tienes que calificar la jota que más te guste, la riojana. Y entonces oí una jota que cantaban, se llamaba Rosa de Invierno, ¿no? Entonces, a su autor, a Santiago, le dije, ¿puedo hacer una réplica, me dejas hacer para convertirla en aragonesa? Voy a intentarlo, encantado, ¿no? Y así fue como surgió la Rosa de Invierno, que tanto os gusta, el mérito es de Santiago, y yo lo que hice fue traerme la para Aragón y decirle al maestro, haz música, y como hacéis cosas tan bonitas, pues es eso. Dedicar a queridos y amas con todo mi cariño, como me va aquí una pequeña, es bueno conmigo, no me aprendes, con todos ustedes, la Rosa de Invierno. Va por ti, Susana Gil y un servidor Toño Julio. Me pido para hablar, Muchísimas gracias. Oye, pero ¿dónde vais? Y a la hora de merendar. Pues que no me da cuenta ahora, estamos tan a gusto. No os perdáis, por favor, el capítulo de sentimiento. Vamos ya al final. Sentimiento, la falta de sentimiento porque expresa el sentir del pueblo de sus gentes y es señal de identidad, por supuesto.
Dice así: llevan su amor por la Jota en el corazón metido, y muy felices la cantan a dúo el padre y el hijo. Esta es mi fiesta Rubio. Luego, después del dúo, como le llamáis a los modernos, como llamáis bonus track. Ahora, al bis o a estas cosas, antes decíamos otros nombres, y bonus, yo estas cosas más entiendo, bonus track, que soy antiguo, bonus track, lo que me mandan, pues de moda más. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? No se vayan, que nos queda poquito. Y sobre todo, que estaréis los que queréis, que hay que comprarlo y hacerlo a casa. Un trozo del corazón de Puerto Sagunto lo tendrán ahí en su casa. La Jota es sentimiento que pone padre e hijo cantando algo. Buen aplauso para ellos. Don Juanjo, Doña María, Don Jesús. Antes de hacer la última la foto, ¿no? Poneros ahí la foto de rigor. La historia de la Jota es esa, ni más ni menos. Juanjo se atrevió, César quiso, los dos quisieron, y surgió el amor. Y esta familia trabajó, y ahí está, la Jota es. Gracias, para mí es un placer estar aquí. Llévense el CD, lo van a pasar bien. Un honor presentar este acto. Yo ya había estado aquí en Valencia, en el Estado, y he estado feliz. Gracias, amigos de Puerto Sagunto. Gracias, Y hoy tengo una letra para terminar, que puede ser en opción A, la Jota en Puerto Sagunto. Como hoy estamos en Valencia, también se puede decir. En Valencia nuestra Jota. En los dos sitios, en Puerto Sagunto y en Valencia. Tiene aroma y tiene sal. Pues se cría entre naranjos y a las orillas del mar. La Jota es una cosa muy importante. Además de todo lo que es necesario, todos los sentimientos positivos, la Jota es Jota. Hasta siempre, amigos.
por supuesto que en futuras actuaciones vamos a